parece que no pasó nada. La campaña siguió de largo. Parece que las elecciones fueron, bueno, un evento y que nada ha cambiado y que todo sigue. No se diga más por Top Latina. Ingeniero Guillermo Caram, ustedes lo conocen, político de mucha trayectoria, economista, ingeniero, además de haber sido en algún momento en el 2004 gobernador del Banco Central. Del 89 al 90. Con Balaguer. Correcto, exacto. Con Balaguer. Que ya eso es decir bastante, don Guillermo. Ahora Máximo le comentaba que el solo hecho de haber sido gobernador del Banco Central antes de Valdés Albizu, ya eso habla de su trayectoria, ¿no? ¿Cómo está viendo usted, don Guillermo, lo que está planteado en el momento con el tema de la reforma fiscal que pareciera que ya se torna inevitable? Bueno, yo no creo que se ha planteado. Perdóname que discrepe. Yo creo que lo que se han dado es ráfagas, anuncios, se ha enunciado. El propio director de Impuestos Internos en alguna declaración en días recientes en Santiago dijo que no había nada definido. O sea, lo que hay es un anuncio de algo que desde hace años es inminente y que se plantea. Al contrario, a veces pienso que el planteamiento gubernamental de ahora de una reforma constitucional no deja de ser como una cortina de humo, un instrumento para evadir un poco la reforma fiscal. Ajá. Sí, por eso, dado las reacciones que han provenido de los distintos sectores. Así que yo no creo que hay todavía suficientes elementos de juicio. Ahora, lo importante es que se piense que una reforma fiscal no puede, la que necesita el país en este momento, no puede concebirse en términos de solamente con criterios fiscalistas, como por ejemplo, he visto muchos comentarios de que el gobierno quiere buscar 200 mil millones de pesos con una reforma. Lo que hay que ver es que la reforma fiscal sea un instrumento estimulador de la economía, una economía que ha cambiado y que vive cambiando, que necesita nuevas reglas, que hay nuevos sectores económicos que se han incorporado, una economía que necesita ser sostenible y no parece que lo está haciendo, porque cada vez que nos endeudamos más, la economía se hace menos sostenible y que además corrija los desequilibrios económicos que hay entre los diversos sectores. Por ejemplo, tú tienes un sector, hay sectores sobre estimulados y hay otros rezagados. Entonces, para que una economía pueda funcionar bien, que provea empleos de calidad, y proveer empleo de calidad significa reducir la informalidad para permitir que los trabajadores se inscriban en la seguridad social. Así, ese debe ser el objetivo de una reforma fiscal. No hay que buscar 200 mil millones de pesos para seguirlo gastando como se ha venido estando gastando. En uno de los estímulos que hay para que el contribuyente contribuya, y perdónenme la redundancia, es que el gasto público sea adecuado y que los sistemas tributarios sean simplificados. Entonces, todo eso debe ser una reforma fiscal para la economía, e incluso pudiera decir una reforma fiscal con apoyo popular, para que no castigue a la población, porque también... ¿Y cómo se puede lograr una reforma fiscal con apoyo popular, entendiendo la gente de que es un tema de que le van a subir los productos, de que le van a subir los servicios? Ese precisamente es el error que muchas veces que ha provenido de las instancias gubernamentales, que en sus declaraciones se les zafa y asocia necesariamente la reforma fiscal a un aumento de impuestos. Pero la experiencia que hemos tenido, las exitosas, porque aquí ha habido, después del 2000, en este siglo, ha habido como 6 o 7 reformas fiscales. Pero la reforma fiscal estructural más profunda se hizo en el año 92. Y en esa ocasión los impuestos no se subieron, al contrario, se redujeron. Y no
mermaron la recaudación, sino aumentaron, porque el contribuyente, al ver que la tributación es justa, es fluida, no es obstaculizado, paga con más facilidad. Por ejemplo, las aduanas, en ese tiempo había muchas subvaluaciones, se alteraban documentos de embarque, y porque habían tasas muy elevadas. Reducir tasas y a simplificar los procedimientos, los contribuyentes fluyen y pagan con gusto. Y eso debe ser una lección para una reforma fiscal en el presente. Por supuesto, el otro ingrediente es un gasto público justo, equitativo, que estimule, porque no hay cosa peor que tú pagar por algo y no recibir nada. Don Guillermo, ¿usted tiene confianza en que vaya a haber la discusión necesaria a nivel nacional para lograr una reforma en ese sentido, ese consenso que pareciera necesitarse? Yo creo que sí, yo creo que tiene... O los partidos de oposición... No sé si tu pregunta es que si tengo confianza que va a suceder. Correcto. Puedo cambiar tu pregunta. Yo creo que es necesario que sea un proceso consultivo, que se consulte. No quiero usar la palabra concertación o diálogo, porque ya en cierta forma está como muy gastado. Sí. Además, los gobiernos están para gobernar, pero lo que deben hacer los gobiernos es consultar, como para utilizarlo con una frase popular, ¿no? Poner los oídos en el corazón del pueblo. Y entonces creo que eso debe ser, porque la resistencia que observo es muy intensa y diversificada. Y como eso no podemos aislarla de procesos políticos, y como hay una intranquilidad política que inexplicablemente ha sucedido después de unas elecciones, porque, bueno, yo tengo un poquito de edad, pero que yo recuerdo, estas han sido las elecciones que después de haber pasado han como frenado o han persistido los fenómenos, los temas conflictivos de otros tiempos, precedentemente, ¿no? Y parece como... O sea, como que estamos en campaña todavía. Parece que no pasó nada. La campaña siguió de largo. Parece que las elecciones fueron, un evento y que nada ha cambiado y que todo sigue. Entonces yo creo que eso es porque hay un escarceo político que también debe ser frenado. Déjeme recordar una cosa. En el año, las reformas del 92, que son reconocidas como todo el mundo, como las reformas políticas, se lograron con el menor escarceo político. Incluso en ese momento, Juan Bosch, que fue el perdedor de las elecciones del 90, cuestionó la legalidad del triunfo de Balaguer y levantó la consigna de que hay que llevar al gobierno de Balaguer a la legalidad. Y sin embargo, a pesar de ese clima de confrontación, no hubo ninguna confrontación social, ni protestas sociales, ni pobladas. Y ahora que hay un clima más exacerbado y más comunicado, porque ahora todo el mundo es una especie de profesor, yo creo que debemos tener más cuidado y en ese sentido tratar de lograr un proceso de consulta y de entendimiento. A propósito y hablando de clima, el ingeniero es bastante activo en Twitter. Y en estos días me conseguí un tweet que me llamó mucho la atención y lo busqué ahora. Y es una reacción suya a una noticia donde Melanio Paredes dice que la reforma a la Constitución busca eliminar el 50+1. Y ahí usted hacía una reflexión bastante interesante y decía que ojalá sí. Ojalá. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la reforma, el establecer el requisito de 50%+1, ha incrementado la formación de partidos políticos minoritarios que obliga a que el partido mayoritario, vamos a decirlo, atienda, le abra sus puertas. Negocie. Pero, señores, aquí tenemos 33 partidos políticos. Yo, bueno, que soy un profesional con maestría, con una experiencia política de 60 años, cuando fui a votar, tuve que, y tenía muy claro por quién iba a votar. Oye,
como que me turbé, ¿no? Pero al final votó donde era, votó donde era. Votó donde era al final. Sí, finalmente. Okay. No, si tú vieras que me equivoqué. Porque, porque yo iba a votar, voté por Omar Fernández como senador, pero no en la boleta del PLD, sino en alguno de los aliados. Pero me equivoqué, pero bueno, eso no importa. Atención al senador electo, tiene un voto consciente aquí. Ese sistema fomenta el pluripartidismo, partidos que son pequeños, que nunca han concurrido solo a unas elecciones, que incluso hablan mucho y hablan duro, que reciben financiamiento público. Entonces yo creo que una mayoría simple realmente puede servir para un mejor desempeño y evitar que esos partidos políticos compliquen el procedimiento de votación, inunden la opinión pública con opiniones a veces muy duras. Y mira, hay que... Macron ahora, con el resultado de las elecciones europeas, ha dicho una frase que me ha impresionado y que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora y con lo que dije antes, de que el proceso electoral, de que el ambiente político como que no ha pasado nada. Cuando Macron resultó perjudicado en las elecciones, él dijo, yo no puedo seguir actuando como si no pasara nada. Entonces, nosotros tenemos que revisar esa estructura política que hay en República Dominicana de 33 partidos y solo 3 partidos 34. Se llevan más del 90% de las elecciones. Don Guillermo, casi no tenemos que ir, pero no quiero dejarlo ir sin hacerle una pregunta o más bien una consulta. Parte del problema de las finanzas públicas es que tenemos una serie de leyes que se atan al PIB. En ese momento se entendía que el crecimiento del PIB, el crecimiento de los ingresos fiscales era directamente proporcional al crecimiento del PIB. Lo que nos ha dicho la experiencia es que no necesariamente es así. ¿Favorecería usted un cambio del marco regulatorio en ese sentido? Por supuesto. Para que los ingresos, o sea, para que esas leyes, esas asignaciones estén atadas a los ingresos fiscales y no al crecimiento del PIB. Sí. Yo creo que en general ni siquiera estaría de acuerdo con que se aten a los ingresos fiscales. Me parece que las necesidades de un pueblo, de un estado, varían en función de las circunstancias. Esa proliferación de leyes que asignan porcentajes ahora al PBI y algunos dicen en función de las recaudaciones, atan al gobierno y entonces por eso que vienen los problemas. Por ejemplo, todos los años el gobierno tiene que proponer que esas leyes quedan sin efecto y que pasan al Fondo General de la Nación. Y entonces vienen las protestas. Por ejemplo, los municipios viven añorando el 10% de las recaudaciones, cuando ellos mismos, o por lo menos los legisladores de su propio partido aprueban cada año en el presupuesto que quede sin vigencia esa ley. Me parece que esas son de las cosas que complican la administración del Estado y además las necesidades cambian. Este país no se puede atar a un porcentaje de ingresos, preasignarlo, cuando tú tienes una economía mundial que está cambiando, cuando tú tienes una economía doméstica que también está cambiando y que las necesidades cambian. Y entonces tú tienes que asignar los recursos en un momento, en un año dado, en función de las necesidades. Por ejemplo, parte de la revisión legal tiene que ser la corrección de esos incentivos que se conceden por plazo determinado. Y se quedan. Y que se quedan. Bateo y corrido. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente siempre es corto el tiempo, pero esta es su casa. Bueno, gracias. No se diga más por Top Latina.